3 verdades ocultas sobre el diezmo que tu iglesia no te dijo. Imagina la siguiente escena: una viuda, con los ojos llenos de lágrimas, deposita sus últimas monedas en la colecta de la iglesia. He escuchado sermones sobre la ineludible obligación del diezmo, sobre los castigos divinos que aguardan a quienes no lo cumplen. Se siente culpable, llena de temor, pero una voz interna susurra que algo no encaja. ¿Es esto realmente lo que Dios desea? ¿No habló Jesús más de un corazón generoso que de porcentajes rígidos? Esta noche, esa viuda se irá a la cama sin haber comido, pero ha entregado su diezmo. ¿Es esto justo? ¿Es esto bíblico? Si alguna vez te has sentido confuso, presionado o incluso manipulado en relación con el diezmo, este vídeo es para ti. Desvelaremos 3 revelaciones bíblicas que, probablemente, tu iglesia no te ha compartido. Secretos que podrían transformar radicalmente tu visión sobre las finanzas y tu conexión con Dios. La tercera revelación te dejará atónito, exponiendo una verdad que muchas figuras religiosas prefieren mantener oculta. No te lo pierdas, quédate hasta el final y descubre la verdad. Si este vídeo te resulta esclarecedor, dale me gusta, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. El diezmo en el Antiguo Testamento, propósito y contexto. Estimado amigo, estimada amiga, ¿alguna vez te has tomado un tiempo para analizar en profundidad los orígenes del diezmo? No me refiero a lo que te han contado en la iglesia, sino a lo que realmente dicen las Escrituras. A menudo, se nos presenta una versión simplificada, una obligación, un porcentaje fijo. Pero la realidad es mucho más rica y compleja, y para comprender el presente, debemos viajar al pasado. Nuestro viaje comienza mucho antes de la ley de Moisés, incluso antes de los mandamientos que conocemos. Nos remontamos a Abraham, el padre de la fe. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20, encontramos un episodio revelador. Abraham, tras una importante victoria militar, se encuentra con Melquisedec, un personaje enigmático, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hace Abraham? Le ofrece el diezmo de todo lo que había recuperado. Génesis 2 y 20 lo expresa con claridad, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Presta atención a este detalle: Abraham no estaba cumpliendo una ley, porque la ley aún no existía. No estaba siguiendo una tradición, porque él mismo estaba inaugurando una tradición. Lo hizo por gratitud, reconociendo que la victoria provenía de Dios. Fue un acto espontáneo de adoración. Esto nos da una primera pista fundamental: el diezmo, en su esencia, es un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y nuestros bienes. Más adelante, el diezmo se formaliza con la ley de Moisés. En el libro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 al 34, encontramos la instrucción detallada. Levítico 27, 30 afirma: y todo el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa consagrada a Jehová. Aquí, el diezmo se transforma en un mandato, en una parte esencial del sistema religioso y social de Israel. Pero, ¿cuál era el propósito de este diezmo? No se destinaba únicamente a mantener un edificio o a pagar salarios. Tenía un propósito triple, profundamente arraigado en la justicia y la compasión. En primer lugar, como leemos en Números, capítulo 18, versículos 21 al 24, el diezmo sostenía a los levitas, la tribu que no tenía herencia de tierra y que se dedicaba al servicio del tabernáculo y posteriormente, del templo. Números 6 y 21 lo deja claro: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dentro de la tradición israelita, el diezmo se manifestaba de diversas formas, cumpliendo propósitos específicos y relevantes para la estructura social y religiosa. En primer lugar, se destina una porción a los levitas, quienes, al no poseer herencia territorial, dependían de este sustento para llevar a cabo su ministerio y servicio en el templo. Este diezmo funcionaba como un salario, permitiéndoles dedicarse por completo a sus responsabilidades religiosas. En segundo lugar, el diezmo tenía un componente de asistencia social. Se utilizaba para socorrer a los más vulnerables, huérfanos, viudas y extranjeros. Deuteronomio 14, 28-29 detalla un diezmo especial que se recolectaba cada 3 años, destinado exclusivamente a este fin. Era una estrategia para asegurar que ningún miembro de la comunidad israelita sufriera hambre o necesidad extrema, una suerte de red de seguridad social inspirada en principios divinos. En tercer lugar, una parte del diezmo se utilizaba para sufragar los gastos de las festividades religiosas, momentos de comunión y alegría para el pueblo. No se trataba simplemente de un gravamen, sino de una inversión en la vida espiritual colectiva. El diezmo contribuía a fortalecer los lazos comunitarios y a fomentar la identidad religiosa. Es crucial comprender que existían diferentes clases de diezmos, no se limitaba a un único porcentaje del 10%. Estaba el diezmo anual para los levitas, el diezmo trienal para los necesitados, y otras ofrendas y contribuciones especiales.
La esencia no reside tanto en la cifra exacta, sino en el principio subyacente, reconocer a Dios como la fuente de toda provisión y compartir generosamente con los demás. Sin embargo, incluso en el Antiguo Testamento, se observan distorsiones de este principio. En el libro de Malaquías 3, 8-12, Dios mismo reprende al pueblo por defraudarlo en los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3, 8 plantea la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. No es que Dios necesitara el dinero, sino que la negligencia en el diezmo era un síntoma de una fe debilitada y de un corazón alejado de Él. En resumen, el diezmo en el Antiguo Testamento se presenta como una práctica con un propósito noble, arraigada en la gratitud y la justicia, pero también susceptible a la tergiversación y la hipocresía. Esta perspectiva es fundamental para comprender las enseñanzas de Jesús y cómo debemos interpretar el diezmo en la actualidad. Ahora, avancemos hacia el Nuevo Testamento y analicemos las palabras de Jesús sobre el diezmo. ¿Mantuvo la obligación legalista o propuso una visión diferente? La respuesta puede resultar sorprendente y, a menudo, se evita en los círculos religiosos. Jesús sí se refirió al diezmo, pero el contexto es esencial. Lo hizo en 2 ocasiones, no para enfatizar su obligatoriedad, sino para denunciar la hipocresía religiosa de su tiempo. En Mateo 11 y 23, Jesús confronta a los fariseos, líderes religiosos que se jactaban de su estricto cumplimiento de la ley. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es crucial notar que Jesús no condena el diezmar en sí mismo. Reconoce que esto era necesario hacer. Sin embargo, enfatiza que no es lo más importante. Los fariseos se centraban meticulosamente en diezmar incluso las especias más insignificantes, pero descuidaban los pilares fundamentales de la fe, la justicia, la misericordia y la fe. Se habían obsesionado con la forma, perdiendo de vista el fondo. Esta es una lección vital. ¿De qué sirve cumplir con un porcentaje si el corazón está lleno de egoísmo y falta de compasión? Jesús nos invita a priorizar la justicia, la misericordia y la fe, valores que deben manifestarse en todas nuestras acciones, incluyendo la forma en que administramos nuestros recursos. La injusticia provoca una llamada a la transformación interior, a una renovación del ser que resuena en el Evangelio. En Lucas 11 y 42, encontramos una declaración impactante donde Jesús critica la hipocresía de los fariseos, individuos que se enfocan en minucias externas, descuidando el amor esencial hacia Dios y el prójimo. ¡Ay de vosotros, fariseos! Que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Lucas 11 y 42. La clave reside en establecer prioridades adecuadas. Jesús no busca abolir el diezmo, sino contextualizar, relegando a un segundo plano detrás de la justicia y el amor. Profundizando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14, encontramos la parábola del fariseo y el publicano. 2 hombres suben al templo a orar. El fariseo, con orgullo, recita sus logros religiosos, incluyendo el diezmo de todo lo que gana. En contraste, el publicano, con humildad, se golpea el pecho, reconociendo su pecado y su necesidad de la clemencia divina. ¿A quién aprueba Jesús? Al publicano, al humilde, a aquel que reconoce su dependencia de Dios. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 6 y 14. Esta parábola es esencial. Revela que la actitud del corazón supera cualquier cumplimiento externo. No es que el fariseo estuviera equivocado al diezmar, sino que su diezmo carecía de valor al estar impregnado de orgullo y autosuficiencia. Otro ejemplo conmovedor es el de la viuda pobre, narrado en Marcos 12, 41-44 y Lucas 21, 1-4. Jesús observa a la gente depositando sus ofrendas en el templo. Los ricos contribuyen con grandes sumas, buscando ostentación. Sin embargo, una viuda pobre ofrece solo 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Jesús, conmovido, declara que ella ha dado más que todos los demás. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 43-44. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que poseía, con un corazón generoso y una fe inquebrantable en Dios. No se preocupó por el porcentaje, sino por entregarse por completo. En última instancia, Jesús nos insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, prometiendo que todo lo demás nos será añadido. Nos enseña a no obsesionarnos con las riquezas terrenales, sino a confiar en la provisión divina. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6 y 24.
Jesús prioriza el corazón sobre la mera formalidad, la generosidad sobre la obligación, la confianza en Dios sobre la acumulación de bienes. En resumen, Jesús nos revela un camino transformador donde la sinceridad del corazón, la práctica de la justicia y la expresión del amor son más valiosas que cualquier ritual o cálculo financiero. Nos invita a una entrega total, confiando en la provisión divina y priorizando el reino de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Este enfoque revolucionario redefine nuestra comprensión del diezmo y la ofrenda, transformándolos en actos de adoración genuina y servicio desinteresado. Más allá del mero cumplimiento legal, la cuestión primordial reside en discernir las enseñanzas impartidas por los apóstoles, los líderes primigenios de la Iglesia cristiana, en lo concerniente al diezmo. ¿Establecieron un nuevo precepto, un porcentaje obligatorio renovado? La respuesta, apreciado hermano, estimada hermana, es un rotundo no. Aquí es donde muchos experimentan sorpresa. Al examinar detenidamente las epístolas de Pablo, las cartas de Pedro, los escritos de Juan, no se halla mandato explícito alguno que conmine a los cristianos a diezmar el 10% de sus ingresos. Ninguno. Lo que sí se descubre, y en abundancia, es un énfasis en la ofrenda voluntaria, alegre y generosa. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulos 8 y 9, dedica 2 capítulos enteros a discurrir sobre la ofrenda. Sin embargo, es crucial prestar atención al lenguaje empleado. No se refiere a obligación, sino a gracia. No alude a porcentajes, sino a generosidad. No habla de un mandato, sino de una oportunidad. Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, constituye un versículo clave, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es el núcleo del asunto. No se trata de dar por obligación, por temor al castigo, o por cumplir una norma. Se trata de dar con alegría, con libertad, con un corazón agradecido. Pablo no se opone a la ofrenda, al contrario, la promueve con fervor. No obstante, se fundamenta en el amor, no en la ley. Nos recuerda que Dios nos ha otorgado todo lo que poseemos, y que nuestra ofrenda es una respuesta natural a su generosidad. Es un acto de adoración, no un impuesto religioso. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, Pablo imparte una instrucción práctica sobre la ofrenda. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Notemos la frase crucial, según haya prosperado. No hay un porcentaje fijo, sino una proporción personal basada en la bendición recibida. Esto implica que, si Dios te ha bendecido abundantemente, puedes ofrendar más del 10%. Si atraviesas dificultades, puedes ofrendar menos. Lo trascendental es la disposición del corazón, no la cantidad precisa. El apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18, describe la ofrenda de los filipenses como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Qué imagen tan hermosa! Nuestra ofrenda no es una carga, sino un perfume que asciende hasta el trono de Dios, una manifestación de nuestro amor y gratitud. Es esencial aclarar un punto crucial: la generosidad cristiana no se limita al dinero. Implica dar de todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestro amor. La ofrenda financiera es solo una faceta de una vida de entrega a Dios y al prójimo. Desde luego, la Biblia nos advierte contra la avaricia, contra el amor al dinero, contra la idolatría de las riquezas. Sin embargo, la solución no reside en una ley que nos obligue a dar un porcentaje, sino en una transformación del corazón que nos impulse a dar con alegría y generosidad. Segundo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tampoco debemos sucumbir a la llamada teología de la prosperidad, esa idea errónea de que si contribuimos con grandes sumas a la Iglesia, Dios nos recompensará con mayores riquezas. Esta es una tergiversación del Evangelio. La verdadera bendición de Dios no se mide en bienes materiales, sino en paz, en gozo. En una conexión profunda con lo divino, es posible que la prosperidad económica nos alcance, tal como se indica en 2 Corintios 9, 10-11. No obstante, esto no es una certeza ni debe ser el incentivo principal para nuestras contribuciones. El auténtico motor debe ser el afecto hacia lo trascendente y el amor fraternal. El tercer aspecto, a menudo ocultado, es que el Nuevo Testamento no instituyó el diezmo como un porcentaje ineludible para los creyentes. En cambio, nos insta a una ofrenda que emane de la voluntad, la alegría y la generosidad, basada en la clemencia divina y en la bonanza individual. Es una invitación a la libertad, no una imposición legalista. Desmitificando el 10%, libertad, responsabilidad y bendición. Hemos recorrido un extenso sendero, desde los albores del diezmo en el Antiguo Testamento, pasando por la interpretación de Jesús, hasta llegar a las enseñanzas apostólicas en el Nuevo Testamento. Ahora, es tiempo de desmitificar, esclarecer, liberarnos de ataduras innecesarias y acoger la verdadera esencia de la ofrenda cristiana. Permítanme ser categórico: el diezmo,
concebido como un porcentaje obligatorio del 10%, no es un precepto para los cristianos del Nuevo Testamento. Quien sostenga lo contrario, está imponiendo un fardo que ni Jesús ni sus apóstoles establecieron. Pero, atención, esto no minimiza la relevancia de la ofrenda. Al contrario, es un acto esencial de veneración, gratitud y participación en la obra divina. Sin embargo, es una ofrenda que nace de la voluntad, la alegría y la generosidad, impulsada por el amor y no por la coacción. Con el transcurso del tiempo, se han construido interpretaciones erróneas en torno al diezmo. Algunos lo emplean para manipular, sembrar temor o prometer prosperidad económica a cambio de un porcentaje. Otros lo transforman en un legalismo, una norma rígida que nos aparta del espíritu de la gracia. Incluso, hay quienes lo presentan como un pacto con lo divino para obtener riquezas, una suerte de inversión que garantiza el éxito material. Todo esto es falaz. El diezmo, como hemos analizado, es uno de los principios bíblicos que rigen las finanzas, pero no es el único. Las Escrituras nos hablan de la administración responsable, de gestionar con sabiduría los recursos que se nos han confiado, no solo el dinero. Nos hablan de la generosidad, de compartir con los necesitados, de apoyar la obra de lo divino. Nos hablan de la provisión celestial, de confiar en que lo trascendente suplirá nuestras carencias. Entonces, ¿cómo debemos ofrendar? Primero, con plegaria. Solicita a lo divino que te ilumine, que te revele cuánto debes dar, a quién debes dar y cómo debes administrar tus recursos. No te dejes llevar por presiones externas, sino por la guía del Espíritu Santo. Segundo, con discernimiento. Establece un plan de ofrenda personal, no de manera fortuita, sino intencional. Considera tus ingresos, tus gastos, tus responsabilidades, y sobre todo, abraza la generosidad como un estilo de vida, no como un evento esporádico. Tercero, con júbilo. No des por imposición, ni con tristeza, ni por necesidad. Da con un corazón agradecido, reconociendo que todo lo que posees proviene de lo divino. Recuerda las palabras de Pablo: Dios ama al dador alegre. Finalmente, con fe. Confía en que lo divino proveerá para todas tus necesidades, no solo las económicas. Confía en que te guiará, te protegerá y te colmará de bendiciones. No te centres en el porcentaje, sino en la conexión con lo trascendente. La verdadera bendición del diezmo, o mejor dicho, de la ofrenda, no es el dinero que recibimos a cambio, sino la transformación que experimenta nuestro ser interior. Cultivar una conexión más íntima con lo divino, junto con un corazón rebosante de gratitud y colaborar activamente en su propósito, trae consigo el gozo de participar en la expansión de su reino. Implica ofrecer esperanza a quienes sufren y transformar existencias. Por tanto, te exhorto a abandonar las ataduras que te pesan y a abrazar la libertad que ofrece la gracia, llevando una vida caracterizada por la generosidad y la fe en la providencia divina. Anhelo que este mensaje haya iluminado tu sendero. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Que la bendición divina te colme abundantemente.